Y verso 5 al 8 nos dice así la escritura: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá pues por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos pueden repetir esa última frase? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Una vez más: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hablábamos de la muerte del rey Uzías. También decíamos de lo que había en el cielo, cosas muy lindas, a Dios sentado en su trono, a serafines alabándole, pero también había un altar encendido. Pero eso no era suficiente. Como no es suficiente que usted esté sentado en este lugar donde venimos a adorar al Señor, no es suficiente que usted me esté escuchando en este momento a través de este medio. No es suficiente. Hay algo que había una ansiedad en Isaías, había una gran preocupación en Isaías. Número uno, él reconoció su condición de cómo es él. Aún siendo un profeta llamado por Dios, se sentía pecador, se sentía con culpa. ¿Quién de nosotros puede decir aquí y levantar su mano y decir: yo no cometí pecado hoy? Todos fallamos, todos cometemos errores. Se cuenta en una ocasión de un niño que le preguntó a su papá: papi, ¿se puede vivir sin pecar un año? ¿Un año se puede vivir sin pecar? Y el papá lo quedó viendo al niño y le dijo: hijo, cállate, no estés haciendo esas preguntas. No, hijo, no se puede vivir sin pecar un año. Y luego volvió otra vez el hijo y le dijo: papi, ¿y un mes? Tampoco, hijo, no se puede vivir sin pecar un mes. ¿Y una semana, papi? Tampoco. ¿Y un día, papá, se puede vivir sin pecar un día? Ay, hijo, ya terminamos todo el día. ¿Y cuántos errores cometí hoy? Y pecar es cerrar al blanco, es hacer lo que no debemos. Eso es pecado. El que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, hijo, temo decirte que no podemos vivir sin pecar un día. Papi, ¿y podemos vivir sin pecar un minuto? Ay, hijo, tenemos más de un minuto y no hemos pecado, hijo. Yo creo que sí podemos vivir sin pecar un minuto. Y entonces el niño le dijo: papi, ¿por qué no vivimos la vida minuto a minuto? Para que no pequemos más. Aleluya. Hay que vivir en la presencia de Dios. Hay que estar en la presencia misma de Dios. Por eso venimos a la iglesia. No porque nos creamos los santos, sino porque realmente necesitamos de Él. Isaías necesitaba de un rey, pero el rey se había muerto. Y en el primer versículo dice que vio al Señor. Pero ahora Isaías nos dice que él se siente como muerto e indigno de haber visto. Ahora lo menciona porque ahora he visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Quién
no se siente tan sucio y pecador. Amén. Como dicen los mexicanos, hermanos, todo la regamos. Todo. En Nicaragua dicen todo la paseamos. Como llevarla a paseo, ¿verdad? Es decir, todos cometemos errores. Aquí no hay nadie. ¿Saben? Los santos y los perfectos ya están en el cielo. Nosotros estamos luchando. Lo lindo es que el Señor nos salvó, nos dio una salvación gratuita. Y el día que Cristo entró en nuestra vida, Él jamás va a salir de nosotros. Por eso somos salvos. Aleluya. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y entonces Él reconoce su pecado. Pero no basta con reconocer nuestro pecado. Necesitamos algo más. Isaías vio hacia arriba, miró a Dios. Luego se miró a sí mismo y se miró al pecador. Miró su condición. Y ahí estamos empatados con Isaías. ¿Verdad que sí? Porque venimos a la casa de Dios sedientos, como dijo la canción, necesitados de Él. Pero saben que no basta con eso. Quiero terminar con el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¡Oh, qué interesante! Hay algo extraordinario que estaba sucediendo en el tercer cielo. En el trono de Dios sucedía algo más. No solo había un rey, no solo había gente alabando, no había nada más carbones encendidos, un altar para limpiar el pecado y los labios inmundos del profeta, sino que también había un diálogo entre tres personas. Me imagino que el Rey, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí. Y mientras alababan, Isaías está observando el diálogo. Y viene el Rey y dice, el que está sentado en el trono: ¿a quién enviaré? ¿Y quién pues irá por nosotros? Y a Isaías se queda perplejo. La plática no era con él, era con aquellos seres santos. Era con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la plática. La conversación era entre ellos. El mundo se estaba perdiendo y necesitaba un Salvador. Y él, cuando escuchó la voz que dijo: ¿a quién voy a enviar? ¿Y quién pues irá por nosotros? Entonces Isaías miró, tuvo una tercera visión. Hablando de la primera, vio a Dios. De la segunda, miró su condición. Y ahora estaba viendo una tercera condición: la gente perdida. Nos dice nuestro pastor James: ¿cuánta necesidad tenemos de ir a los campos que están blancos para la siega? Es la única oración que el Señor le pide a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La gente se pierde, mis hermanos. Y nuestro hermano Juan, nuestro hermano pastor, ha salido de la comodidad de su hogar, de su iglesia, con unos líderes a Wisconsin para buscar cómo ayudar a esa gente que se pierde. Volvió a mí ir a El Salvador, a un departamento llamado Usulután. Fui al municipio, al segundo municipio más peligroso de El Salvador. Me partió el alma ver paredes manchadas con dos letras que dicen MS. ¿Hay alguien aquí de El Salvador que me pueda decir qué significa MS? Y saben que esa gente que le dicen Mara Salvatrucha, ellos nos corrigieron en un momento que tuvimos un diálogo con ellos, que por qué se llaman Mara Salvatrucha, y dijo: ¿sabe qué, pastor? Se equivocan. Nosotros
Esas insignias no son, esas iniciales no significan eso. Significa que somos miembros satánicos, somos ministros satánicos. Hemos hecho un pacto con el diablo. Y es esa la razón por la cual cualquiera que deja la militancia de lo que nosotros hacemos, lo van a pagar con la muerte. En las paredes de Jiquilisco están manchadas y un niño llegó a hacer su necesidad fisiológica, lo que comúnmente decimos se fue a orinar, como un niño de 8 años, en la pared donde estaba MS. Y se dieron cuenta las famosas maras y tomaron al niño, lo llevaron nuevamente a la pared donde él había hecho esa necesidad y agarrando las pistolas lo acribillaron a balazos, lo destruyeron, bañado en sangre. Había un lago de sangre frente al muro donde estaban esas 2 letras. No pudo llegar mamá ni papá a traer el niño. No llegaron la policía ni el ejército, ni ningún cristiano, ni ningún pastor, ningún líder. Llegaron a rescatar al niño hasta que ellos se fueron. Eso era un holocausto, un sacrificio a su Dios, a Satanás. Iglesia, eso se me partió a mí el alma, porque Nicaragua es uno de los países más seguros de Latinoamérica. En Nicaragua no vamos a permitir que alguien ponga mancha en una pared pública. La iglesia borraría cualquier blasfemia que pongan en cualquier lugar público. La policía en El Salvador no puede poner una patrulla, no puede poner un camión del ejército, no puede hacer nada, porque ellos son dueños de esas paredes. Mis hermanos, qué triste está el mundo. En Honduras, en La Ceiba, en San Pedro, después de las 8 de la noche, hay un toque de queda. No pueden salir las iglesias, los hermanos, con sus Biblias a alabar a Dios. Las calles están adueñadas del pecado, del crimen, de la maldad, de la violación. Y la iglesia, bien, gracias. No queremos pagar un precio. No queremos decir como Isaías, envíame a mí. Yo voy a ir. No importa si tengo que pagar con mi vida. Nosotros pagamos muchos muertos. Más de 20,000 muertos en la guerra. El gobierno de Ortega mató a muchos cristianos, pastores, diáconos, líderes, miembros de la iglesia, aún simpatizantes. Tenía 20 años cuando caí preso y me iban a matar por compartir su palabra. Y Dios me rescató y yo le dije al Señor, si me libras de esta te voy a servir. Han transcurrido 30 años. El 1 de noviembre cumplo 30 años de sobrevivir ante torturas y la muerte con el gobierno sandinista. 2 meses, 1 mes y medio después, me caso con mi esposa en ese mismo año, 85. Iglesia, tenemos que orar para que Dios esté tocando corazones. Este país que llevaba misioneros por todo el mundo ahora nos necesita a nosotros. Han sacado la Biblia de las escuelas, del Congreso, se han firmado una serie de arbitrariedades. El 26 de junio se firmó un decreto por la Corte Suprema de Justicia para casar a hombres con hombres y mujeres con mujeres. Mis hermanos, algo tenemos que hacer nosotros. No solamente tenemos que hacer protestas, tenemos que ir donde la gente para que la gente se salve. Tenemos que ir donde los homosexuales y las lesbianas para decirles que hay una esperanza en Cristo, que la iglesia los ama, que la iglesia le abre sus brazos. Nosotros no despreciamos ni aborrecemos a los homosexuales.
Señor, tenemos que compartirles nosotros de Cristo y enseñarles que lo que están haciendo no es correcto, porque la Biblia así lo dice. Amén. Inclinemos nuestra frente y digámosles al Señor: Señor, en esta hora te pido que perdones a los gobernantes, a todos aquellos que firmaron en la Corte Suprema de Justicia de este país por semejante aberración. Perdóname, Señor. Dios mío, tú sabes qué hacer con esta nación. Tú sabes qué hacer con los gobernantes, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y hoy, Señor, te pedimos que tu iglesia se levante bandera y pueda anunciar tu evangelio, que es la verdad absoluta para el cambio en las naciones, en todos los pueblos. Gracias te damos en esta preciosa mañana, en este precioso día. Que Dios bendiga su vida y lea la Biblia, vaya a una iglesia cristiana y predique a Jesús, predique a Cristo. Démosle palmas hoy al Señor. Que Dios les bendiga. Yo quiero dejar así el lugar hasta nuestro hermano pastor, nuestro hermano James. Denle saludos por favor y abrazos al pastor Juan Blanco.